nuestras vidas y haber, Señor, de esa manera conmovido nuestros corazones. Gracias, Señor, porque muchas veces tal vez no hemos querido estar aquí junto a ti, pero, Señor, tu gracia irresistible nos ha traído y nos ha tocado el corazón y nos ha hablado a nuestra alma. Señor, te damos gracias por tu compasión. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque en medio de tantas dificultades que hemos tenido todos los hermanos en todas las iglesias en el mundo para poder transmitir, aún así, Señor, tú nos has ayudado. Rogamos también, Señor, por el tiempo que resta, por los domingos que podamos congregarnos, por todas las luchas que tenemos que tener ahora que se suman, Señor, al hecho de hacerlo presencial, al hecho de hacerlo virtual. Todo esto se suma a causa del factor detonante que es la pandemia. Rogamos, Señor, que seas tú ayudándonos en toda la logística, Dios, porque no faltan las dificultades, los problemas, las desavenencias. Por eso rogamos tu gracia, tu misericordia y tu compasión, tu sabiduría y tu paciencia, Dios, para hacer tu obra. Padre, te adoramos, Señor, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por el mensaje de hoy y te lo ponemos en las santas manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor. En sus méritos oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, todos hemos tenido diferentes dificultades, no ha sido fácil. Tanto los que tienen que conectarse como nosotros que tenemos que transmitir, ¿sí? No se imaginan todas las dificultades que pasa uno para hacer una transmisión. Hacerla así presencialmente por video es más dispendioso, pero bueno, lo hacemos para el Señor. Entonces esperamos que los hermanos nos entiendan en nuestras luchas que tenemos. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 7, que es el texto para hoy. Dice allí: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ojalá no perdamos de vista, hermanos, que el capítulo siempre nos está hablando de todo lo que estamos y todo lo que tenemos en Cristo. Voy aquí a cuadrar un poco la cámara, permítanme. Como les digo, son las luchas no faltan. Entonces, el texto nos habla claramente, hermanos, acá de todo lo que significa y todo lo que es estar en Cristo, hermanos. Realmente es un privilegio muy grande, hermanos. Yo le rogaría a usted, de pronto todavía no hemos salido los 3 primeros capítulos de Efesios, le rogaría y le suplicaría que por favor considerara todo lo que es y todo lo que implica estar en Cristo, ¿sí? Tal vez usted ha visto de una manera durante tal vez 10 años, 20 años de creyente lo que es estar en Cristo. Pero yo le rogaría y le suplicaría que ahondara bastante en eso, hermano. Si no, pregunte con el pastor. Pero realmente hay cosas que son trascendentales y que tal vez usted nunca las ha llegado a ver en ese texto tan profundo. Entonces es como una voz de ánimo que yo quiero expresar de esta manera. El versículo 3:7 dice algo, y con eso titulamos la finalidad actual de la salvación. Y lo que dice con claridad es el hecho de que había una finalidad para esa salvación. ¿Era para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Señor, ¿para qué tú mostraste ese amor del versículo 4? ¿Para qué hiciste 3 cosas fundamentales de tu gracia? ¿Cuáles? Versículo 5. Darnos vida juntamente con Cristo. No solamente darnos vida, sino darnos vida juntamente con Cristo, lo que significa estar unido a Cristo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Es el segundo factor detonante.
y lo marca fuertemente con la unión en Cristo. Y punto número 3 en el versículo 6 dice, asimismo nos hizo sentar. Allí está claramente la idea que viene desarrollando que no se desliga, que es el hecho de juntamente nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, en este caso dice con Cristo, pero en el original decíamos hace 8 días que era en Cristo lo mejor y lo más recomendable a traducir. Entonces, hermanos, allí vemos tres cosas que son fundamentales y que son fuertes. Y que a esas alude el versículo 7 cuando dice las abundantes riquezas. ¿Cuáles riquezas, Pablo? ¿Cuál de todo lo que usted ha hecho? Porque ha sido bastante. Entonces, enfáticamente alude principalmente a esos tres factores de la unión con Cristo. Una, la vida que tenemos gracias a la unión con Cristo. Segundo factor detonante de la unión con Cristo, el hecho de que nos resucitó. Y tercer factor detonante, nos hizo sentar juntamente con Cristo. Son tres cosas que aluden a esa riqueza, a las riquezas de su gracia en su bondad. Esas abundantes riquezas de su gracia en su bondad es a lo que alude eso. La vida, el hecho de resucitar y el hecho de estar sentado. Esa es la finalidad actual de la salvación. No solamente la finalidad de la salvación, sino la finalidad actual de la salvación. Porque recordemos que el versículo 7, hermanos, dice algo, que Cristo hizo todas estas cosas para mostrar en los siglos venideros, ¿sí? Aquí hay cosas que antes estaban ocultas, que no eran claras, que eran un misterio total, pero que a causa de lo que Cristo ha hecho, ahora eso ha venido a ser mostrado o revelado. ¿Cuándo? En los siglos venideros. Bueno, ¿y cuándo son esos siglos, Pablo? Esos siglos se refiere tanto a la época presente, que viene desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, como también se refiere al tiempo que viene después de la segunda venida de Cristo y por la eternidad. Se refiere a todos estos dos aspectos gigantescos de la historia de la salvación, que ahí vienen a revelarse cosas que antes no eran así de claras. El Salmo capítulo 1 habla de acerca de bienaventurado el varón que no se ha sentado en pecadores, ¿sí? Pero no dice que bienaventurado el varón que está sentado en Cristo. Y no por ello quiere decir entonces que Moisés nunca se sentó en esa silla donde nosotros nos estamos sentando al día de hoy. No. Por eso, vuelvo y repito, el título del sermón no es la finalidad de la salvación, sino la finalidad actual de la salvación. Es lo que usted goza en este momento. Moisés se sentó muy posiblemente en la silla de Faraón cuando era niño, cuando era joven. José se sentó y se codió con la silla de Faraón. Pero la pregunta es, ¿ellos se sentarán sentados juntamente con nosotros allí en Cristo? ¿O tal vez ellos están desprovistos de tan gigantesca y desconmensurable gracia de Dios? Son cosas que usted tiene que entrar a considerar en lo que transcurre del sermón al día de hoy. Por eso el punto número 1 es y titula perdón. Ya habiendo hablado 2 horas, ya la tercera hora ya comienza uno a faltarle la garganta. El punto 1 dice mostrar la riqueza en forma de vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer nuestra actualidad y el mundo en el cual nosotros vivimos y nos movemos, somos y estamos. Y tenemos que reconocer nuestra condición de tercermundistas, ¿sí? Esa condición sociopolítica y económica lleva a que muchas veces, hermanos, en las iglesias y cristianos, en las iglesias piadosos, pastores, hogares cristianos, tengan que la pareja laborar, tanto el hombre como la mujer. Y en esta condición ellos se encuentran
como pareja y como familia en una condición de mayor vulnerabilidad que los otros hogares cristianos en el aspecto de tiempo. Porque, sin lugar a dudas, eh, un hogar cristiano, un hogar inclusive pastoral, puede contar con el hecho de que la mujer trabaje y el hombre trabaje. Hoy en día conocemos muchos hogares así, inclusive hogares que son tanto que no son de ejemplo como hogares que sí son de ejemplo, tanto de hermanos cristianos en general, laicos, como hermanos oficiales. Y vuelvo y repito, hermanos y familias temerosas de Dios, ¿sí? Lo único es que al tener un hogar en estas condiciones, le exige al hogar que tenga un orden que el resto de los hogares. Porque muy fácilmente un hogar cualquiera, en el cual la pareja, los dos trabajen, o en el cual solo el varón asuma la responsabilidad, tenemos luchas. Y en algún momento dado se descompensa en alguna área de la familia y puede entrar en caos, caos familiar. Entonces, y eso nos lleva a varios desórdenes a nivel interno. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Sin embargo, vuelvo y repito, nuestra actualidad, nuestra realidad, tenemos que entender el momento histórico que estamos viviendo. Y desafortunadamente, el momento en el que nosotros estamos viviendo, económicamente nuestra moneda no tiene un gran peso. E independientemente de eso, sabemos que nuestro momento histórico se gesta después de la liberación femenina. Y eso nos ha traído un cierto legado. Y también el hecho del acentuamiento de los derechos humanos, que no está mal, digamos, plantear derechos humanos y abolir la esclavitud, pero sí está mal es dar un mal manejo a eso, o un abusivo manejo a esos logros que se han trazado en la historia de la humanidad. Y dentro de eso tenemos que mirar ese contexto en el cual nosotros nos movemos y estamos. Hace 8 días yo con jocosidad mencionaba aquel comercial que habla acerca de violencia contra la mujer, ¿sí? Y quiero hacer una salvedad, ya que estamos hablando de ese versículo que nos habla acerca de mostrar la riqueza en forma de vida, de la vida, ¿sí? Y es el hecho, hermanos, de que nosotros como iglesia no estamos para condenar el hecho de que una mujer se profesionalice, no, para nada. Inclusive en Betel hay hermanas que saben que a nivel pastoral se ha hablado y se les ha motivado a que incursen en su vida profesional y se desarrollen en ese plano. Mi esposa misma también, si no recuerdo mal, también lo ha comentado en algún momento. Mi esposa es universitaria, ¿sí? Entonces, y nosotros no nos oponemos como iglesia a que una mujer labore y que surgen aquí educativamente en ese sentido. Sin embargo, hermanos, a nivel de consejería pastoral, de seguimientos, entramos a hablar de que hay principios generales, hay casos particulares y que se les recomienda a las hermanas de que desde pequeñita a las hijas se les insistan en las labores del hogar y no con ello se les está privando el hecho de que tengan acceso a desarrollarse a nivel profesional, técnico o tecnológico, no. Lo único que sí quiero clarificar, hermanos, es que sin lugar a dudas, si yo tengo que elegir entre mi hogar y entre mi trabajo, pues hay un orden de prioridad. Si tengo que elegir entre, ¿sí? Si no tengo que elegir entre los dos, sino que tengo que seguir trabajando con los dos, sino que tengo que seguir viviendo con los dos, tengo que entender que primero está mi hogar y después está mi trabajo. Hay un orden de prioridad, ¿sí? Cuando hablo de elegir entre, me refiero a los hogares donde la esposa no trabaja. Ella tenía que elegir en un momento dado entre las dos cosas y eligió, digamos, su hogar. Pero hablamos también de hogares pastorales donde la esposa tiene que entrar a laborar por X o Y razón. Y en ese sentido, hermanos, ella lo que tiene que hacer es entender su prioridad. Su prioridad es su hogar y en segundo plano es su trabajo. Y esto genera tensión porque el trabajo demanda tiempo.
demanda dedicación. Y al mismo tiempo, nosotros como parejas, cuando nos casamos, estamos llamados a consagrarnos a algo. ¿Qué? La familia, el hogar, la pareja. Y eso toma tiempo, hermanos. Hermanos, si para una persona lograr su pregrado, lograr su posgrado, una maestría, un PhD, toma tiempo, para que una hermosa hermana en su hogar logre tener su pregrado, primero su primaria en su hogar donde nace, después su bachillerato, su hogar donde está formándose como señorita, después ya su parte universitaria a nivel de mujer. No estoy hablando universitaria a nivel de un grado académico, sino a nivel de mujer. Estoy hablando de su posgrado a nivel mujer, su parte de su maestría a nivel de mujer y su PhD a nivel de mujer. Eso ya es otra cosa. Pero hoy en día no se habla de eso. Eso está mandado a recoger. Eso no es así, ¿sí? No solamente porque los roles se han perdido, sino porque se ha visto otra, en segundo grado, el concepto de familia. Y en tercer grado, a la final, hoy en día cualquier, o sea, no, ya ni siquiera ser humano, cualquier cosa que se una con otra cosa, ya le llaman a eso una pareja o una familia, ¿sí? Antes hablábamos de un ser humano y sabíamos muy bien identificar un ser humano y diferenciarlo de un animal o otro ser vivo. Hoy en día eso es difícil, hermanos. Y usted, yo creo que me entiende el momento actual que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero que usted entienda que el ama de casa, en su rol de ama de casa, ella es la administradora de su hogar, ella es la mesera, ella es la steward, es decir, la que lava los platos, ella tiene su oficina en la casa, ella sirve como cocinera, como consejera para sus hijos, ella es la portera, ella es la esposa, ella es la mamá. Si nota todo ese rol de ama de casa, es un bagaje muy grande. Y de llenar todas las áreas es dispendioso, es muy difícil. Por eso se recomienda de pronto que una hermana se pueda dedicar o ser ama de casa. En dado caso que no lo pueda hacer, vuelvo y repito y comencé hablando de la condición del mundo en un país donde vimos que si la moneda de nuestro país vecino es de papel, que no pesa nada, un salario mínimo es $1 al día de hoy, eso no es nada. ¿Cómo será aquí en Colombia, hermanos? O sea, si nos comparamos con nuestro vecino, estamos súper bien. Pero compárese usted con el norte, o con parte este de Europa, o con la parte oeste aquí en Japón, y China. A ver cuánto mide y cuánto vale el peso colombiano. Nuestra moneda, la moneda de nuestro vecino puede ser de papel, pero nuestra moneda es de cartón, hermanos. Usted sale de acá y que compra con un peso colombiano. Entonces, hermanos, debido a esa realidad que nosotros vivimos, es que entendemos que precisamente en algunos hogares las damas tengan que trabajar y asumir su rol de ama de casa. Sin embargo, para las señoritas que vienen todavía en camino, que se están proyectando, deben entender que ustedes en su naturaleza tienen un espacio en una familia y que es imperioso que las mamitas en la casa orienten a sus hijas en ese rol, porque por esa razón es que esta generación es una generación desorientada, porque se perdieron los roles, hermanos. Ya el hombre hace ciertas áreas de la mujer y viceversa. Y no está mal que el hombre ayude en la cocina, en la loza, eso no es pecado. Pero a lo que me refiero es que se perdió el rol como tal, ¿sí? Entonces, y si queremos impactar en la sociedad, debemos brindar niños, jóvenes, jovencitas, damas jóvenes, que tengan en claro su razón de ser en un hogar y en la iglesia, y que su papel es supremamente determinante.
no es algo trivial. Entonces, haciendo esa salvedad, hermanos, vuelvo otra vez a retomar la finalidad actual de la salvación. No podemos hablar solamente de la finalidad de la salvación, sino actual. Es nuestro momento histórico también, ¿sí? Y ese momento histórico es con respecto a mostrar la riqueza de la vida que Cristo nos otorga en él. Yo tengo en claro que cuando una persona goza de riquezas, esas riquezas le permiten viajar, le permiten no tener que ganar un salario mínimo, no vivir a ras, como muchas veces nos toca acá, nuevamente vuelvo y repito, en el tercermundismo, ¿sí? Tercero, también puede saber, digamos, que puede comprar cuanta cosa desee, puede ser caprichosa con sus gustos, ¿sí? Puede vivir, perdón, holgadamente. Y eso se ve con claridad en países tercermundistas. Hay países donde la gente cambia de dispositivos, de electrodomésticos, es por capricho. El televisor está bueno, no botémoslo porque eso ya pasó de moda, ¿sí? Hay países donde nuestros computadores nos llegan ahorita informes. Un celular que era de alta gama, te damos dos celulares por el precio de uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita por la pandemia pues, las empresas están saturadas con dispositivos. ¿A quiénes vendemos? Necesitamos salir de eso. ¿Y más por qué? Porque ya viene acá detrás el celular que es un holograma, ¿sí? Entonces necesitamos salir de esa vaina que eso ya no sirve. ¿Y a quién? A ciertos países que no son de primer y segundo mundo porque eso ya no lo van a cobrar. Eso ya saben lo que viene. Entonces, hermanos, ya vuelvo y me enfoco. Hay personas que en estos países compran las cosas es por capricho, simplemente porque yo quiero cambiar ella y no por necesidad. Nosotros compramos las cosas es por necesidad. Y en ese sentido, hermanos, hemos de entender que realmente cuando la Biblia nos habla en ese versículo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, hemos de entender precisamente allí lo que son las riquezas en Cristo, el uso que hace el mundo de su riqueza, pero el uso que hacemos nosotros los cristianos de la riqueza que hemos heredado en Cristo, ¿cuál es? Y cuando hablamos de esa riqueza no nos referimos solamente al aspecto espiritual, todas las cosas que usted viene a disfrutar, sino que hablamos allí de una riqueza. La primera riqueza que mencionamos, ¿cuál es? El hecho de que nos dio vida juntamente con Cristo. Vuelvo y repito, no es solamente que nos dio vida, sino que nos la dio unida a Cristo. Eso es una riqueza desconmensurable. Ahora, ¿qué significa y qué implica eso? ¿Esa vida solamente es la vida espiritual? ¿O esa vida también se refiere a la vida más bien integral de cada cristiano? Al hecho del aspecto espiritual como al aspecto material. Al hecho de cómo se maneja tanto en la iglesia como se maneja en el resto del reino de Dios. Al hecho de cómo usted maneja su alma, cómo la cuida. Si para usted su alma es una riqueza, un tesoro, sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón, tu alma. O si para usted es más importante su riqueza física. Entonces, cómo me veo, cómo me maquillo, qué ropa me compro, que todo sea de marca. Con eso no quiere decir que sea pecado comprar algo de marca, entiendan. Solamente quiero decir que los extremos son malos, ¿sí? Y que en ese sentido tenemos que ser sabios como buenos administradores de la gracia de Dios, porque Dios nos ha bendecido de múltiples formas, hermanos. Y la riqueza a la que alude el texto allí no es una riqueza meramente espiritual, también se refiere a una riqueza a nivel material. Hay hermanos que pueden gozar de una buena condición económica. Hay otros hermanos que tal vez no gozan de una buena condición económica. Pero ¿sabe qué compensa? El hecho de que tenga una buena condición espiritual. Porque si usted está económicamente mal y espiritualmente mal, mejor dicho, se va hundiendo. Pero si usted compensa las dificultades materiales con las bendiciones espirituales, eso ayuda a salir adelante y a entender que la unión con Cristo es como el matrimonio, es en las buenas y en las malas.
Pero uno se queda corto cuando el ministro dice en las buenas y en las malas. Uno nunca piensa en las malas cuando llegan a nivel de riquezas, a nivel económico. Uno piensa de pronto si la salud, uno piensa tal cosa, pero la parte económica no. La parte económica nos afecta, hermanos, y bastante, tanto a los solteros como a los casados. Por ello, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios, de la parte económica también, porque el texto nos habla acerca allí de todas esas riquezas. Y dentro de esas riquezas, hermanos, Proverbios capítulo 30, versículo 8, es claro cuando dice, pueden buscar en su Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Hermanos, Jesús decía, danos el pan diario de cada día. Jesús nunca pidió, Señor, dame el pan de este mes, como es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Vuelvo y digo, la finalidad actual de la salvación, o sea, la finalidad de la salvación en este momento actual. Tenemos que hablar de la vida que usted está disfrutando en Cristo y de la salvación que usted está disfrutando en Cristo en este momento actual de la historia. No solamente después de Cristo hasta la segunda venida, sino en este momento histórico que usted está viviendo, ¿sí? Y en ese sentido, el proverbista está hablando allí, manténme el pan necesario. Yo pienso que no es una visión conformista, bueno, nos tocó esto y tal cosa, no, pero sí era una visión de contentamiento. Señor, como decía el apóstol, en todo y por todo estoy enseñado. Así para tener abundancia o como para tener necesidad. Filipenses capítulo 3. Y es en ese contexto que el apóstol, hablando a nivel económico y sus dificultades, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no es fácil tener dificultades económicas. El mundo se revienta, pero podemos sobrellevar las dificultades de la mano de Cristo. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, venga, sígame. Hermanos, hay esperanza, se puede uno recuperar de esas cosas. Puede ser que uno estabilice, o bueno, no, puede ser, no, esa es la meta, que uno estabilice económicamente. Y el Señor va a estar ahí. Recordemos, hermanos, que el Señor no va a dejar para siempre caído al justo. Hermanos, también es imperioso que en medio de esto, que nosotros oremos, no por conformismo, bueno, quedémonos así ya, de ahora en adelante, no, pero sí por contentamiento. Señor, danos contentamiento. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en lo poco y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en lo mucho. ¿Por qué? Porque es que cuando uno tiene mucho, uno se olvida de él. Y tanto es que uno se convierte en un mal administrador. Y gasta, y gasta, y gasta. Y de donde no se echa, sino que solo se saca. Entonces, por eso la Biblia nos habla de ser buenos administradores de la gracia de Dios. La gracia de Dios no viene solamente en términos espirituales, cubre toda la esfera de nuestra vida. También está hablando en términos económicos. Entonces, cuando el proverbista decía, manténme del pan necesario, se refiere a ello, a ese contentamiento, hermanos. No es que está hablando de conformismo, no, a ese contentamiento. Y si usted quiere, compárelo con Filipenses capítulo 4. Allí el apóstol amplía más este concepto que está hablando el proverbista allí en Proverbios capítulo 30. Recordemos, hermanos, la historia de Dios y la historia de su pueblo en el Antiguo Testamento. Sansón, un hombre dotado con una gracia de Dios impresionante, unos dones increíbles. Pero hermanos, a nivel espiritual, a nivel físico, llegó a ser un fracaso completo. ¿Por qué? Porque él vivió por vista, él no vivió por fe.
Hermanos, hay cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo vienen a mostrarse. Mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas. Hermanos, que usted con su vida muestre eso. Que a pesar de que otros han tenido dificultades, inclusive históricamente, crisis del 29, Estados Unidos, Wall Street, más de uno se suicidó. ¿Por qué? Porque le llegó un revés económico. ¿Es usted de esos? No, tenemos que seguir adelante. Pero, pastor, no hay para dónde mirar, no hay esperanza. ¿Y Cristo? ¿Para él no fue fácil? ¿Para él fue fácil o fue difícil la cruz? ¿El llamamiento para quién es? Para los valientes. Y hay que, como dice los héroes de la fe, sacar fuerzas de debilidad. Pero es que no hay. ¿Qué dijo Abraham? El Señor proveerá. Hablando del aspecto económico de las riquezas de la gracia de Cristo que venimos a tener y a heredar. ¿Sí? Recordemos por un momento a Moisés, un hombre que en medio de sus dificultades fue un hombre que fue fiel. Durante 40 años fue fiel allí en el desierto. Aprendió tal vez muchas cosas que no aprendió en la cuna de Faraón. Y le tocó humillarse allá. No una semana, no un mes, no un año, 40 años aprendiendo ya el discipulado con el Señor. Miren, los discípulos anduvieron con Cristo 3 años. Y en 3 años, muy posiblemente no aprendieron todo lo que aprendió Moisés allá en 40 años. ¿Es fácil el discipulado? ¿Es fácil ser seguidor de Cristo? Vaya y dígale a Moisés, más de uno quisiéramos, como seres humanos, ponernos en las sandalias de Moisés. Pero ¿quién quiere realmente ponerse durante esos 40 años de formación de carácter, de formación de siervo, allí, en el desierto? Pero él fue, esos 40 años le formaron en carácter para después durante 40 años servirle al pueblo de Dios. Hermana, no menosprecie la situación que usted está pasando. El Señor le está formando allí, a través de su esposo, a través de su trabajo, a través de sus hijos, a través de sus luchas, a través de múltiples aspectos. Y todo para que usted pueda mostrar con su vida esta riqueza de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé esa gracia. Hermanos, todos no tuvieron el privilegio de servir a la iglesia a nivel institucional. Moisés fue un oficial del pueblo de Dios. Sansón fue un oficial en medio del pueblo de Dios. Pero pensemos por un momento en nuestro padre Abraham, porque la Biblia lo llama padre de la fe, padre de los creyentes, en otras palabras. Él es nuestro padre. Y en ese sentido, hermanos, él no fue un hombre institucional de la iglesia, porque la iglesia no había sido en ese momento histórico una institución todavía. Era un organismo vivo, sí, ya existía, sí, pero no había una organización, una institución llamada iglesia en aquel entonces de Abraham. Abraham tenía los altares que le ayudaban a recordar a Dios, pero ¿a qué tabernáculo recorría Abraham? Aparte de que Abraham sí era profeta y recibía la revelación de Dios, aún así no se habla de un ministerio profético como en el caso de Samuel, que él surge cuando la iglesia ya era una institución. Entonces, hermanos, en ese sentido, y solo en ese sentido, podemos decir que Abraham no era un hombre de iglesia. Es decir, no era un hombre de estar predicando cada 8 días. Solamente en ese aspecto estoy hablando. Porque en otro aspecto sabemos que él era un hombre de iglesia en el sentido de que él amaba el cuerpo de Cristo, él amaba la iglesia como un organismo vivo. Él fue un hombre de negocios y en ese aspecto se movió y se desarrolló. Miren que llegó a ser rico, ¿sí? Aparte de todas las riquezas espirituales que tuvo y que gozó. Y siga usted pensando por un momento si tal vez usted tiene mayores privilegios que los que tuvo nuestro padre Abraham. Si realmente él supo lo que es sentarse
no en sillas escarnecedores, sino sentarse en lugares celestiales en Cristo. Si él supo lo que era disfrutar y vivir la vida de Cristo, no como un oficial, no como un pastor, no como un anciano, no como un diácono, sino como un hombre de negocios, en su caso. Y para mí no era cualquier hombre de negocios. Para que usted me entienda al día de hoy, yo consideraría a él que él fue, digamos, como lo que se llama al día de hoy un contador, un administrador de empresas, una cosa así, o un economista por el estilo, ¿sí? Porque él venía de Ur de los Caldeos, que era una ciudad élite en aquel entonces. Entonces tenía una formación considerable. Este hombre fue fiel en las cosas de Dios, en los negocios que el Señor lo puso, sí. ¿Es usted fiel en las cosas que el Señor le ha puesto? ¿Qué es más importante en el reino de Dios? Tal vez, digamos, un pastor, llámese, digamos, Sujel Michelin, Joel Vicky, un erudito, digamos, un Benjamin Warfield, un Luis Berkhoff, ¿sí? O el hermanito que llega a la iglesia con su botilito de embolar zapatos. ¿Quién es más importante? De nada sirve que el pastor hable tantas cosas si no las vive. ¿Quién más, quién está edificando más la iglesia? ¿Ese hermanito que lleva su cajita de embolar zapatos? ¿O el pastor renombrado, el teólogo renombrado? ¿Quién es más importante? Entonces, hermanos, por eso hablamos de mostrar esa riqueza de Cristo en nuestra vida, esa vida de Cristo en nuestra vida y no menospreciar a X o Y, hermano. Hermanos, Mateo, ese ladrón, ese cobrador de impuestos, eh, no encontró en el dinero, ni en las comisiones, ni en los chanchullos la riqueza que encontró en Cristo. Jesús solamente le dijo, ven, sígueme. Ya, no más, se acabó. Esto es, esto era lo que estaba buscando. Todos quisiéramos al día de hoy vivir ese momento histórico, pero recuerde, como comenzó el título del sermón, la finalidad actual de la salvación. Actual. Tú no estás viviendo hace 2000 años, tú tal vez no gozabas de las condiciones maritales de aquel Mateo, tal vez él era soltero. Y tú, aparte de eso, tienes que entender el momento histórico que estamos viendo y nuestras necesidades, y más con esta situación de la pandemia. No podemos desconocer eso o desentendernos de eso y listo, yo me quito esto y me pongo ya a ser un siervo de Cristo, me voy a poner a dedicarme al ministerio. No, no, porque hay un derecho, hay un orden. Recuerden que el llamado a ellos fue un llamado especial. Por supuesto, uno tiene que estar atento al llamado del Señor, pero uno tiene que tener cuidado, digamos, si tiene que seguir el llamado en la misma forma. Recuerden ustedes los apóstoles, donde no los reciban, pues golpeen los pies y salgan de ahí. Recuerden que Abraham nunca hizo así. El Señor dijo a otros, todo lo que pisaran la planta de sus pies será vuestro. Pero eso no se le prometió, por ejemplo, a Lot. Él pisó muchas cosas, inclusive Sodoma, y eso no fue de él. Entonces, hermanos, eso nos tiene que llevar a tener mucho cuidado en cómo nosotros interpretamos la palabra del Señor y cómo nos apropiamos de ella. Porque si la entendemos mal, la aplicaremos mal ¿a quién? A nuestra vida. Y no podemos mostrar realmente la vida de Cristo en nosotros, sino la vida de nuestro mal entendimiento de Cristo en nosotros. Y eso realmente no se trata. Por ello, hermanos, cuando Mateo encontró a Cristo, encontró la verdadera riqueza de esta vida. Él encontró en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, se ve claramente que él encontró la verdadera felicidad, las bienaventuranzas. Él encontró el norte para su vida, la luz de su vida. Vosotros sois la luz del mundo. Él encontró lo que era organizar su vida, prioridades. Más buscar primeramente, no dice únicamente, dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
diferente de cómo hace el mundo. ¿El mundo qué hace? Busca únicamente las cosas de esta vida. Y eso realmente no se trata y eso no está bien. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros tenemos que entender el mensaje de lo que es el Sermón del Monte, de lo que es vivir la vida de Cristo en nosotros. Mateo no encontró tropiezo en Cristo. Yo le pregunto a usted, joven, a usted, niño, a usted, dama, ¿qué es lo que le obstaculiza a usted para seguir a Cristo? Usted dice, muy bonito esto, muy bonito, chévere. Yo sí, tan bonito, yo quisiera, pero, pero, pero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que causa que usted le diga no a Cristo? Usted va a la iglesia y usted pone sus pies hasta la parte de adelante de su pie en la pilla, pero el resto no, de lejitos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted valora más que a Cristo? Que para usted es más preciado, los deleites de este mundo, los placeres de la vista, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Qué es para usted más preciado y no le permite encontrar a Cristo? No le permite ir a sus brazos. Eso nos tiene que a nosotros hacer recavilar sobre nuestra cosmovisión de nuestra existencia. Porque tal vez usted no atesora tesoro del cielo. Tal vez su vida a nivel económico está bien, pero a nivel espiritual está mal, es pobre. Tal vez, ojalá que no sea su caso. Porque la Odisea, siendo una iglesia tan rica económicamente, teniendo yo no sé qué clase de capilla, tuvo que tener una capilla hermosa, pero aún así se dice que eres pobre, desnudo, miserable, ciego. Hermano, que ojalá esa no sea su condición, que Dios tenga misericordia de usted y que usted venga a la cruz y se arrepienta. No importa la edad, niño, joven, dama, hombre, lo que importa es venir a Cristo, porque si no, la Biblia es clara. Cuando en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, si no atesoras para ti ira, para ira y del justo juicio de Dios. Que Dios tenga misericordia de todo aquel que gozando de tremendas riquezas en Cristo, lo que hace es escupirlo en la cara, darle la espalda y decirle a él, tú no eres importante para mí. Bien le dijo el Señor a Samuel, mi hijo, no se preocupe, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Tú no desechas al pastor, no desechas a tu mamá, no desechas a tu papá. ¿A quién desechas? A Cristo. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros y el Señor nos guíe en su santa dirección. Porque recordemos una de las frases célebres de la Reforma. Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es una frase que ha hecho eco y que yo quiero hacer hincapié en estos días. Fuera de la iglesia no hay salvación, hermanos. Para esta generación, para estos cristianos actuales, no es claro lo que están queriendo decir los reformadores ahí. Pero eso que dijeron ellos, no se lo inventaron ellos. Eso viene desde el Antiguo Testamento, hermanos. Lo que pasa es que si a ti te vendieron la idea de que la iglesia no está en el Antiguo Testamento, te mutilaron los ojos y nunca vas a poder entender por qué los reformadores dijeron esa verdad tan colosal, tan monstruosa. Pero es el ánimo que a ti, joven, que tienes la vida por delante, que el mundo está frente a ti, que entiendas que debes hacer como Jesús hizo en el pináculo del templo. No, no, diablo, no te serviré. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que esa sea
tu respuesta ante las tentaciones atractivas del mundo y del diablo, y que el Señor nos dé un corazón así. El segundo punto, hermanos, es mostrar las riquezas en forma de resurrección. Hermanos, tal vez nosotros hemos visto en televisión, en las películas, cuando se hace reanimación a una persona que está muerta, por lo menos clínicamente hablando. Vienen, traen un equipo y hacen una descarga eléctrica, ¡pah! Y se mueve el pobre cuerpo de esa víctima o esa persona que está ahí en cama. Tal vez usted ha estado en la playa, en una piscina, en un momento dado un niño, un joven, experimenta un calambre, se está ahogando, lo saca el salvavidas y tiene que darle respiración boca a boca. En ese caso, vemos que está otra vez reanimándole. No se llama resucitándole, reanimándole. Por eso la segunda riqueza que busca mostrar el Señor o la finalidad actual de la salvación es con respecto a la resurrección. ¿Sí? Esa es la segunda riqueza que juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Sí? Por eso, cuando hablaba aquí el versículo de los siglos venideros, no nos referíamos solamente al tiempo que viene después de la eternidad, perdón, después de la segunda venida de Cristo y que es durante todo ese aspecto de la eternidad futura. No, no solamente la resurrección compete ese momento. La resurrección de la que está hablando ahí compete al momento desde la primera venida de Cristo y hasta la segunda. Es decir, compete a la salvación actual. Pero, pastor, ¿cómo puede ser uno resucitado hoy en día? ¿Cómo así? ¿Y cómo así que ya hemos sido resucitados? Un momentico, porque usted hace 8 días dijo que esa resurrección se refería precisamente a después del día del juicio final. Sí. Pero recordemos que no solamente se refiere a ese aspecto, también se refiere al aspecto presente. Y como se refiere al aspecto presente, usted ya ha experimentado esa resurrección. ¿Se acuerda usted, hermano, de los huesos secos allá en Ezequiel? Que el Señor le dice al profeta, ve, ya háblale a esos huesos secos. Esa realidad de los huesos secos, ¿acaso no ocurrió con usted y conmigo? ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y vuelve y lo reconfirma en el versículo 5 cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Hermanos, si Él le dio vida a usted y usted estaba muerto, ¿usted ha resucitado o no ha resucitado? ¿Su resurrección está desligada acaso de la resurrección de Cristo? ¿Acaso el Padre no involucró en su resurrección la misma cantidad de poder que se involucró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Efesios capítulo 1 dice allí claramente, versículo 20, la cual, es el poder de Dios, dice, la cual o el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si notan allí, ese poder de Dios obró eso, le resucitó y le sentó. ¿Y acaso no es el mismo poder que en el versículo número 6 del capítulo 2 dice, y juntamente con él que nos resucitó? No dice nos resucitará, no, nos resucitó en tiempo pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, hermanos. Si notan todo ese derroche de poder y de riqueza que ocurrió. Ahora, recuerden que yo dije una tarea durante el sermón. No deje de pensar por un momento si eso que usted goza hoy en día, el sentarse, el estar resucitado, el tener vida juntamente con Cristo, es solamente a partir de la primera venida del Salvador. Y que tal vez entonces Moisés no se llegó a sentar,
Tal vez entonces Abraham no se llegó a sentar. Tal vez Ezequiel no se llegaban a sentar en esos lugares celestiales. Solamente quiero que usted siga pensando en esas cosas por un tiempo mientras que seguimos discurriendo en el sermón. Porque el punto 3 es cuando allí queremos observar y ver cómo nos indica el Señor a través de este texto el hecho de mostrar las riquezas de estar sentado con Cristo o en Cristo, que realmente la mejor traducción que le haría honor a este capítulo 1, hablándolo contextualmente, es en Cristo, no con Cristo. Recordemos algo por un momento. Cristo, cuando ascendió, cuando ocurrió la ascensión de él, ¿cierto? Último capítulo del libro de Mateo, primer capítulo del libro de Hechos, él se sentó a la diestra, ¿cierto? Porque está escrito, Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está él? Allí se sentó. Él se sentó. Y no solamente él se sentó. Usted que está unido a Cristo, usted también ya se sentó. Si nota eso, hermanos, usted no se quedó parado en el cielo. Usted fue sentado ya en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hermanos, esto es un privilegio gigantesco, hermanos. Usted no está haciendo fila ya, a ver si lo dejan entrar. Usted ya tiene una silla, y no es cualquier silla, es una silla VIP, porque está sentado en Cristo. No es cualquier cosa, hermanos. Usted entiende por qué el Señor dice con toda razón que a los tibios los vomitará. Les causa asco, y total asco. ¿Por qué? Porque no aprecian las riquezas de su gracia. Es usted los que está escuchando en el sermón, está escuchando el sermón con los oídos, pero su mente y su corazón lo tiene por allá en los negocios de esta vida, en la plata, en los afanes de este mundo. ¿Es usted esos? No peque contra Dios, no peque contra su alma, porque tarde que temprano el Señor le vomitará, porque usted no aprecia las riquezas en Cristo, y eso es un terrible pecado. Por eso es un honorífico privilegio que el Señor Jesús dijera. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se observa allí, hermanos, ese texto tan monumental? Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente. ¿Al fin qué? ¿Se sentó o se va a sentar? No entiendo. ¿Se observan, hermanos? Por un lado vemos que cuando Cristo asciende, lo primero que hace es sentarse en su trono de gloria a la derecha de Dios Padre. Hebreos 8:1 lo dice así. Pero en el Evangelio de Mateo está escrito, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis. ¡Ah! ¡Oh, sorpresa! No solamente en ese momento se va a sentar Cristo, sino que también se van a sentar ¿quiénes? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Solamente se refiere a los 12 apóstoles? Bueno, 11 porque uno salió hijo de perdición. ¿O se está refiriendo con ello a ese vosotros a que le está hablando a la iglesia y de manera representativa estaban los apóstoles allí?
y que es la iglesia a la que se va a sentar en aquel entonces. ¿Es honorífico o no es honorífico? Para uno entrar al estadio hay diferentes palcos. De acuerdo a su riqueza, usted se ubicará ahí en un palco diferente. Por causa de que nuestra riqueza es Cristo, nosotros gozaremos de una visión y de un lugar honorífico y que no merecemos en aquel día del juicio final. Y por su misericordia, los que realmente hemos creído seremos salvos. Que Dios tenga compasión de nosotros y que entendamos que el hecho de creer no es hablar de una fe efímera o muerta, sino de una fe viva, que se dinamiza con el poder de Dios y con el contacto con la divinidad. Por eso dice el apóstol, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pastor Francisco, pero usted comenzó hablando de las riquezas y mírala, y usted empezó hablando también de otra cosa que es importante, en nuestro tercermundismo, nuestra pobreza. Si nota, hermanos, son las dos cosas. Somos ricos en Cristo, pero sin Cristo no somos nada y no valemos ni un peso, ni un centavo. Mejor dicho, ni un mínimo venezolano, ¿sí? Para que usted me entienda. No valemos nada, hermanos. Solo la gracia de Cristo. Por eso si usted no encuentra a Cristo, si usted no busca a Cristo en la Biblia, si usted no vive para Cristo, usted es el más digno de conmiseración de todos los hombres. Porque puede ser que usted no niegue la resurrección, como era el problema de los corintios, pero tal vez usted la niega con su vida. Si usted no confiesa a Cristo con sus labios, ¿por qué es? ¿Le da vergüenza? ¿Tiene miedo a que su jefe le eche? ¿Va a perder el empleo? ¿Para usted qué es más precioso? ¿El vituperio de Cristo o los tesoros de los egipcios de este mundo? Eso nos tiene que a nosotros consternar. Porque si nosotros sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él, juntamente con Él. Unión, otra vez, ¿sí? Unión. Y este texto está en una epístola pastoral, y se refiere a un aspecto crucial de la doctrina. Yo le pregunto, ojalá que no se haya perdido durante el sermón de toda la tarea que yo le dije. Moisés sufrió por Cristo. La promesa de acá es solamente para nosotros, o eso ya venía incorporado en el chip de las Santas Escrituras desde el principio allá, en el Antiguo Testamento. La promesa es: si sufrimos, también reinaremos. ¿Y cómo y cuándo reinaremos? Cuando entremos a gozar de lo que dice ahí el Señor, también os sentaréis. Mire que dice sobre 12 tronos. Y esos 12 tronos habla precisamente de manera representativa de los 12 apóstoles y tal vez de los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel. Y ahí de esa manera nos está hablando allí acerca de ese sufrimiento que el pueblo de Dios ha tenido que cargar durante muchos milenios. Pero que el Señor no es injusto. De acuerdo a como usted haya sufrido por Cristo, de acuerdo a lo que usted haya renunciado por temor a Dios, de acuerdo a eso también va a llegar a reinar. Por eso, si a usted en el reino futuro de Cristo le dan una parcelita tipo centro comercial, 2 metros por 2 metros, no se queje. Pero tal vez usted ha sufrido por Cristo y tal vez su parcelita van a ser unas cuantas hectáreas. Entonces quiero que usted entienda
que no debe estar mirando al vecino, a ver cuánto sufre el otro, a ver cómo le toca al otro. Esa es nuestra carne. Eso somos nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude a mirar bien a Cristo, a mirar las riquezas que tenemos en Él y por Él, y que eso sea el motor para seguir adelante. Yo pregunto, si tú tuvieras dinero, si pudieras invitar a alguien a viajar contigo, si pudieras comprar cosas materiales para tu casa, una buena hamaca, una buena silla poltrona, qué sé yo, un televisor gigante, ¿con quién te gustaría compartirlo? ¿Con tu vecino, que de pronto te hace mala cara y que ni siquiera te saluda? ¿Con esa persona que te ha lastimado y te ha hecho daño? ¿Con quién compartirías eso? Hermanos, el cielo está lleno de riquezas, y no solamente el cielo, sino aquella tierra gloriosa, ese Canaán verdadero. Está lleno y saturado por a diestra y siniestra, hay leche y miel. Sus calles son calles de oro. Es para que caminen por ahí que sola y exclusivamente que reyes y sacerdotes, no más. ¿Y qué dice el Señor acerca de su iglesia? No del pueblo de Israel, sino de su iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis que las virtudes de aquel que os llamó y las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia, nos dé la bendición para que realmente nosotros podamos entender que el Señor no se va a guardar nada. El Señor entregó toda su riqueza a la iglesia. Y que en ese sentido, hermanos, nosotros podamos gozar de toda esa riqueza que tenemos en Cristo. El versículo 7 termina diciendo allí, para con nosotros en Cristo Jesús. Tal vez a usted no le gustaría compartir sus cosas con el vecino y usted tenga sus razones. Y más si de pronto le puso una querella o una demanda por envidia, más que tal vez por otra cosa. Pero quiero que usted entienda y sepa algo. El Señor, así como usted quiere compartir sus cosas, su gracia, con el mundo. Por eso dice el Señor que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él no se mide en su gracia, tome. Pero el hecho de que no se mide en su gracia no quiere decir por eso que a todos les dé de la misma gracia y por partes iguales. No. Su gracia especial, las riquezas más gloriosas de su gracia las guarda para quién? Para los suyos, para los que forman parte de su familia, para sus hijos. Venid benditos de mi Padre. ¿No dice el Señor en otro lugar? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor prepara mesa o aderezas preparadas delante de mí en presencia de quién? De mis angustiadores. Ahí está el Señor preparándonos mesa. La mesa donde nos sentamos con Él a disfrutar de un delicioso y degustable porción de su palabra. O la mesa donde nos gozamos tomando el pan y el vino que hace memoria de la obra de nuestro Señor. Que ojalá tú no seas de aquellos que son como los perrillos, que se conforman con las migajas que caen de la mesa. Ni siquiera que se les arrojan, sino que caen. Sino que tú seas como esos hijos que valoren, coman, disfrutan del pan que es Cristo. Aplicación para terminar. Uno, hermanos, no malgastemos la riqueza que nos ha otorgado Cristo en todo aspecto, económico, tiempo,
que usted valore su tiempo porque su tiempo es santo. Si usted no tiene nada que hacer, ese es el problema del mundo. Tal vez usted no es hijo, usted es un perrillo. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Renovaos en vuestra mente. No os conforméis a este siglo. Segundo, no invierta mal su vida. Recuerde, el Señor le ha resucitado ya y todavía le espera otro aspecto de su resurrección. Segundo, usted ya está sentado en lugares celestiales y también va a entrar a estar sentado en otro aspecto más adelante. Pero en medio de esto, quiero que entienda, no invierta mal su vida. Recuerde, cuando el rey salió, vino y pidió a cuentas a cada uno. No invierta mal su vida, ni la de sus hijos. Tercero y por último, ponga el orden de prioridades, hermanos. No tenga las riquezas de Cristo por debajo de las riquezas de este mundo, sino que las riquezas de Cristo deben estar por encima de las riquezas de este mundo. Y en ese sentido estamos hablando de que la gracia de Dios entraría a obrar en correcto orden en su vida. Que el Señor le guíe, que el Señor le ilumine, que el Señor permita que usted entienda la finalidad actual de la salvación. Porque usted entra a gozar y a disfrutar gigantescas cosas que los antiguos disfrutaron, pero no en la misma medida. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos permites compartir de tu palabra. Te lo damos, Padre, por lo bueno que tú eres. Te honramos, Señor, porque somos pobres. Señor, de nosotros no hay nada, ni bueno ni envidiable. Y aún así, Señor, quisiste salvarnos. Oh Dios, gracias.